Hola, vamos a ver hoy la clase de la 2032. Esta es una clase bastante sencilla, como para que ya puedan prender su máquina y empezar a usar todas las funciones que vienen y sobre todo mucha práctica, ¿sí? Vamos a la máquina entonces, vamos a ver las partes de la máquina como para identificar todos los botones que tiene y qué voy a empezar después a hacer con ellos, ¿sí? Por empezar, la máquina tiene selectores de puntada, ¿sí? Todos estos dibujos se activan con este selector cuando yo voy girando. Si quiero cualquiera de estos dibujos, miro la letra que tiene y voy a girar las perillas, ¿sí? Para encontrar la puntada que quiero hacer, ¿sí? Siempre lo hacemos en sentido de las agujas del reloj, excepto por las puntadas de ojal, que ahí sí las voy a girar a contrarreloj, ¿sí? Esta es una máquina que puede hacer ojales en 4 pasos, por eso la zona de ojal está indicada con los pasos que debo realizar. Cuando veamos el accesorio de ojal lo van a entender mejor, pero es para contarles qué es lo que tiene su selector de puntadas. También tenemos una perilla que maneja el largo de puntada, ¿sí? Podemos hacer puntadas desde 0 milímetros, es decir, que quede en el lugar. La zona de puntadas ideal para hacer los ojales, ya lo vamos a entender más adelante. Y luego vamos a tener los largos de puntada, que generalmente para costura utilizamos entre 2 y 3, ¿sí? Por ahora lo vamos a tener acá. Esta parte dibujada en rosa es de puntadas elastizadas. Como está pintada de rosa o de bordó, vemos que cuando yo la selecciono voy a activar todas las puntadas en rosado. Esto también lo vamos a ver ahora sobre una tela para que lo entiendan mejor. Esto quiere decir que mi máquina hace puntadas elastizadas, ¿sí? Vamos a quedarnos entonces, como siempre para coser, entre 2 y 3 en el largo de puntada. La máquina puede coser hasta con 2 hilos, por eso tenemos acá dos portacarreteles metálicos, son retráctiles. Cuando los bajo los debo bajar con cuidado para no dañarlos y puedo usar uno o hasta 2 si utilizo una doble aguja, ¿sí? Luego vamos a tener entonces tensor del hilo y todas estas partes que debemos respetar el orden de los números cuando vamos a enhebrar, ¿sí? Si quieren vamos a empezar con lo que es el bobinado de la máquina. Trae bobinas plásticas vacías, ¿sí? Vamos a llenarlas con el hilo que queremos usar. Hoy voy a usar un hilo de bobina que es blanco. Rinde muchísimo cuando son costuras, es súper duradero, ¿sí? Y muy resistente para las costuras. Yo lo voy a hacer así, pero en realidad pueden usar cualquier tipo de hilo. Yo lo que recomiendo es usar hilos de poliéster. Como uso un cono grande, lo pongo en un portaconos. Esto es un elemento, un accesorio que puedo comprarlo adicional para ubicarlo acá. Lo paso por acá arriba, pero en el caso de usar un carretel chiquito, puedo ponerlo en cualquiera de estos, ¿sí? Y sacarlo desde aquí. Entonces, vamos a pasarlo por enfrente de un carretel para que la máquina tome como si tuviera una bobina chica o un carretel chiquito. Esto es importante: cuando voy a bobinar debo pasar el hilo por este tensor. Hay como una tuerquita que hace presión sobre el hilo y esto debe ser presionado para que el hilo salga con buena tensión. Cuando enhebro, voy a hacerlo de esta forma. Hay gente que tiene otras formas de hacerlo. A mí me gusta hacerlo de esta forma: pasar el hilo por uno de los agujeritos que tiene la bobina, ¿sí? Y lo siento aquí, que es en el es un carretel pequeñito para sostener la bobina. Esto entra a presión y luego lo tengo que mover. En el caso de que quiera mover cargar la bobina, también debo sacar el volante. El volante es una perilla celeste que tenemos aquí en el costado. La saco hacia afuera, porque si no la saco va a mover la aguja. También voy a encender la máquina para poder hacer esto, ¿sí? Este es el cable de alimentación. La máquina, para poder funcionar, debe estar enchufada, ¿sí? Del mismo cable también hay otro cable que va a salir el pedal. Con un solo cable que yo enchufe ya se alimenta la máquina y se mueve el pedal cuando yo lo aprieto. Aquí tenemos entonces el encendido y el apagado, y una vez que yo la tengo encendida puedo realizar o costura o devanado de la bobina, que es lo que estamos por hacer ahora. Entonces dijimos que esto lo tengo que trabar de esta forma. Esto estaba así cuando la coloqué. La trabo hacia el costado
y voy a sacar el volante hacia afuera. Generalmente está metido. Cuando quiero cargar hilo acá arriba saco hacia afuera. Cuando vuelvo a coser debo recordar meterlo porque si no la aguja no se va a mover, ¿sí? Una vez que lo tengo empiezo a pisar el pedal. Una vez que cargué varias vueltitas puedo cortar el hilo que estoy sosteniendo. Esto garantiza que la tensión empezó a colocarse en el lugar correcto y con la tensión correcta, y puedo seguir cargando la cantidad que deseo usar en ese momento. O si quiero llenar mi bobina, cuando llegue al tope máximo que hace contacto con ese plástico, la bobina dejará de moverse. Entonces quiere decir que llegó a su máximo llenado, ¿sí? Quiero que lo vean. Va a detenerse. Hace un sonido como que ya no puede cargar más. Este hilo lo que tiene es, al ser delgadito, ¿vieron? Ahí ya no se mueve. Por más que yo pise, ya no se mueve. Llegó a su máxima carga, ¿sí? Destrabo y levanto.